Una noción freudiana es la de la generalizada degradación de la vida erótica. Es una tesis de Freud que la modernidad trae una atrofia, por así decirlo, de la dimensión del deseo y de la función sexual que él describe en términos de degradación. La degradación no quiere decir que la represión, la prohibición o la censura sexual sea más fuerte hoy que en la época de Freud o que en épocas muy previas a que Freud naciera, todavía épocas más pretéritas. Freud no está queriendo decir eso. Freud está queriendo decir que detrás de la supuesta liberalización eh, que como dice Jacques Salaam Miller, es decir, la sociedad postpatriarcal sería la sociedad del permiso, donde hay un permiso al goce y donde hay libertades evidentes, pero que dentro de ese panorama, eh, bien, hay permiso al goce, pero por el otro lado, si el goce es obligatorio, no está permitido, y el goce que se permite tiene otro impacto. Esto es lo que dice Freud. La degradación implica degradar algo, implica destituirlo, como que degradamos a alguien, lo destituimos de su lugar superior y lo mandamos a un lugar inferior. También degradar quiere decir rebajar, un rebajamiento. El término en alemán es erniedrigung, un rebajamiento, como una decoloración eh, del valor, el valor de acto que tiene el sexo como acto sexual tomado en su sentido amplio y como acto sexual tomado como algo que puede darse entre dos personas sin importar, dos personas hablantes, dos seres hablantes, sin importar la autodefinición, si se definen como homosexuales, como heterosexuales, como transexuales, como no binarios, etcétera, pero la cuestión es que el acto sexual es algo que puede ocurrir eh, entre esas dos personas. Y Lacan se pregunta en su seminario de la lógica del fantasma, es decir, ¿por qué el acto sexual tiene el valor que tiene? Tiene el valor de ser un poco como el paradigma de la satisfacción. Uno piensa en el paradigma del goce o de la satisfacción y piensa en el acto sexual y Lacan con justa razón se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace que esto lleve ser un paradigma, es decir, de la satisfacción y no el comer, ¿no? O el beber? ¿Qué es lo que hace que esto tenga una estructura de acto? Una estructura de acto quiere decir que tenga una estructura de corte. Hay un acto cuando de repente alguien hace algo que tiene un valor de acontecimiento, que es un quiebre, que es una ruptura dentro de la continuidad, que no es un más de lo mismo, sino que introduce algo, algo distinto ahí. Y es cierto que cuando dos personas que tienen una relación afectiva, de ternura, de amistad, etcétera, cuando dos personas de repente se sexualiza la relación, estamos hablando de que se sexualice con mutuo acuerdo, ¿no? Eh, que mutuamente de repente la relación se sexualiza, bueno, se entra en otro código o se entra en otro espacio, esas dos personas pasan a entrar, es decir, en otro espacio, en otra topología de las relaciones humanas, que vamos a llamarla la topología de la cama, solamente a los efectos de facilitar el discurso, porque obviamente esto es algo que se puede hacer en muchos lugares, pero la topología de la cama está presente toda vez que dos personas tienen un intercambio sexual, sea el que sea. Hay muchas formas, digamos, de llevar a cabo, es decir, ese acto sexual. Eh, pero Lacan decía en su seminario 20, en la página 43, que los psicoanalistas no deberíamos olvidar que todo nuestro discurso analítico, que los neolacanianos lo plantean como sin referencia, eh, y los neolacanianos además tienden a desexualizar, es decir, la teoría psicoanalítica
llevando el psicoanálisis al estatuto de religión del goce femenino. Bien, Lacan dice, no deberíamos olvidar que todo el discurso analítico gira alrededor del acto sexual, aunque el acto sexual tenga un valor limitado dentro de lo que es la sexualidad. La noción de sexualidad freudiana es algo mucho más limitado que lo que ocurre, mucho más amplio que lo que ocurre en este espacio de la cama. Bueno, y ahí Lacan, que muchas veces señaló la tendencia a desexualizar la teoría psicoanalítica, que eso motivó las divisiones de Freud, de Adler, de Jung, respecto de Freud, que se apartaron de él con el privilegio que le daba la sexualidad. La sexualidad acá no tiene nada que ver con lo natural. La sexualidad es lo que ocurre entre dos personas cuando está en juego, es decir, un deseo que no es del orden de la ternura. Bien, eh, todas esas divisiones o apartamientos siempre tuvieron que ver con la causa sexual, que siempre fue negada, y Lacan lo señala en el Seminario 6, la tendencia a la desexualización de la teoría, es decir, en esa época, y que hoy en día en el neolacanismo también hay una tendencia a la desexualización de la teoría psicoanalítica, pero que eso en realidad es efecto de la época, no es un efecto del psicoanálisis, sino de cómo los ideales de la época penetran dentro del psicoanálisis. Ahora bien, muchos autores han escrito de cómo el capitalismo tiende a degradar o a destituir, es decir, el valor de la sexualidad. No quiere decir que las personas no tengan relaciones sexuales, sino que el acto de tener relación sexual es cada vez menos un acto, tiene cada vez menos importancia, o se quisiera que tenga cada vez menos importancia o menos consecuencias, si se quisiera. Y acá es interesante porque Freud en realidad no habla del capitalismo, habla de la modernidad. Y la modernidad ya supone todo un espectro de posturas políticas, que es algo que Lacan menciona también en el Seminario de la Lógica del Fantasma, creo que en la clase del 8 de marzo, con la teoría comunista del vaso de agua. Cuando fue la Revolución de Octubre del 17, bien, se quiso con la idea de liberar a la mujer, de profundizar la liberación femenina y de considerar la familia, la maternidad y y el matrimonio como estructuras burguesas. Hoy en día, cierto discurso feminista diría son estructuras patriarcales, son estructuras creadas por un sistema de opresión de la mujer. Bien, ahí desde una perspectiva marxista se pensaba que eh, el matrimonio, la familia, la maternidad eran estructuras concebidas bueno, por la sociedad burguesa y que oprimían, convertían a la mujer en esclava y al hombre en propietario, ¿no? Una cuestión ahí de propiedad. Entonces propugnaron una liberalización de todas las relaciones, una abolición del matrimonio y de la familia, la idea de que los chicos iban a ser cuidados por el Estado, eh, y esto es lo que nos interesa como psicoanalistas, la teoría del vaso de agua es que tener relaciones sexuales no debería tener más importancia o más consistencia, no debería generar más cosas que las que genera el hecho de beber un vaso de agua. Que debería ser tomado como algo natural, ¿no? Y que en principio desde un punto de vista racional, si nos salimos del psicoanálisis, está bien la pregunta. Uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial esto? ¿Por qué? Es decir, la religión, el patriarcado, lo ha hecho especial, o la burguesía lo ha hecho especial, lo ha llenado de toda una magia. Bueno, quitémosle toda esa carga. Todo esto es puro cuento, toda esta carga que se le,
digamos, que se le ha hecho al acto sexual. Debo decir que esto no es atribuible, es decir, al comunismo o al socialismo, porque Lenin no estaba de acuerdo con esta teoría. Lenin no tenía tiempo para preocuparse por el tema del feminismo, si bien él veía la liberación de la mujer como un objetivo irrenunciable, pero más que preocuparse por el ámbito de las relaciones sexuales, él se preocupaba por la cuestión es decir, del trabajo, de la educación, y no estaba muy de acuerdo con esta teoría del vaso de agua, que en realidad se practicó, se puso en práctica y que generó efectos bastante adversos como bandas impresionantes de chicos abandonados sin crianza, de los cuales, es decir, el Estado no pudo criarse y nosotros sabemos que la crianza de un niño necesita de una relación personal. Que necesite de una relación personal no quiere decir que necesite de una madre. Necesita de un otro tenga un deseo hacia ese hijo muy particular. Después ese otro puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona transgénero, etcétera, pero necesita de un amor personalizado para, es decir, para poder constituirse como sujeto. Bien, quiere decir que la teoría del vaso de agua no funcionó. La idea del amor libre, la idea del poliamor, es muy vieja y se puso en práctica, y se puso en práctica en serio en la Rusia soviética en los años 20, donde hubo muchos, por supuesto, hubo muchos marxistas que dijeron, esto es una locura, no va a andar. Querer hacer que el sexo sea, ponerlo como en un aplanamiento, ¿no? Querer destituir la jerarquía del sexo, dice, no va a andar. Porque esto es a lo que aspira la sociedad moderna. Ahora hay que ver si lo logra. En cierto sentido lo logra. Se ha logrado que el deseo decaiga en el sujeto moderno. No importa si es un sujeto progresista o conservador, se ha logrado que el deseo decaiga en ese sujeto. Y bien, eh, acá es importante recordar una carta que le escribe Freud a Jones, creo que es la carta del 17 de mayo de 1914, donde Freud le dice a Jones, dice, cualquiera que le prometa a la humanidad liberarla de las penalidades del sexo, será saludado como un héroe. De que todos estamos dispuestos a aplaudir a aquel que esté dispuesto a decir, el sexo ya no existe, nos hemos liberado de esto. Porque el sexo, como bien indica su etimología, secare quiere decir cortar. Y ahí que el acto sexual es un acto porque hay algo que corta, que introduce un corte, no una continuidad. La teoría del vaso de agua es decir, bueno, tener relaciones sexuales es algo como levantarse a la mañana, hacerse el desayuno, tomar una taza de café, ¿no? Tomarse un vaso de agua, ir caminando por la calle y de paso uno, ¿no? Como una gran continuidad, todo es igual, nada es mejor, ¿no? Esto es algo común a la teoría capitalista también, al capitalismo, por eso digo, la modernidad tiende a igualar. Y esto lo dicen muchos autores, pero yo quiero citar a una feminista que es Virginie Despentes, que dice que el capitalismo tiene la lucidez de no identificar capitalismo y patriarcado y de decir que el capitalismo es esencialmente igualitario porque tiende a destruir las identidades culturales, las diferencias, a homogenizarnos todos como consumidores. Somos todos consumidores y todos manejados, dominados, marionetas manejadas por el mercado. La cuestión del sexo es una cuestión que es problemática. Porque obviamente uno puede legislar y uno puede decir que hay ciertas cosas que son inadmisibles en el sexo, como por ejemplo no tener en cuenta el consentimiento del otro.
o no tener en cuenta las posibilidades de consentimiento del otro, porque el otro puede estar borracho, o el otro puede ser un menor de edad, o el otro puede estar dormido, o el otro no puede estar en condiciones que no permitan eh, decir si consciente o no. Por supuesto, también hay formas violentas de ejercicio de la sexualidad que pueden estar penadas por la ley. Bueno, y después está el tema de si la ley se hace cumplir o no, ¿no? Pero sacando todo eso, sacando el hecho de que es inadmisible que una chica sea drogada, violada y empalada por tres tipos y que, bien, pues por ahí la justicia puede fallar, puede equivocarse, si pues lo condena por tenencia de drogas y no por haber empalado a la chica, bien, esas son miserias que ciertamente hay que corregir de la sociedad argentina o introducir perspectivas, eh, perspectivas que yo no diría de género, sino perspectivas humanitarias que tengan, porque yo no estoy de acuerdo con las teorías de género, pero sí, por supuesto, tendría que haber una perspectiva que contemple la particularidad de las injusticias que sufren las mujeres, particularmente, especialmente. Yo diría además particularmente, especialmente, porque justamente está el sexo de por medio. Y eso incide mucho. Y, y hay una razón sexual, por más que muchas feministas nieguen, por ejemplo, decir que la violación, que haya algo sexual en la violación, ¿no? Que la violación es un acto puramente político y donde no hay nada del goce en juego. Bueno, todos vamos a estar de acuerdo en que una violación está mal. eh, y todos vamos a estar de acuerdo en que una persona no debería lastimar a otra. Sin embargo, es un problema porque no puede haber una ley que obligue a las personas a amarse, que de repente una de las dos personas puede dejar de amar a la otra, puede dejar de amar a la otra y puede enamorarse de otra. Y eso va a lastimar mucho. Por supuesto es un tipo de lastimadura diferente, pero puede doler muchísimo, puede doler hasta el enloquecimiento, el hecho de que de repente nuestra pareja nos abandone. Por supuesto que hay formas y formas de abandonar, pero incluso la forma más políticamente correcta de abandono, cuando cae la ficha del mensaje de decir no te quiero más o no te deseo más o no me excitas más, bueno, eso duele mucho. ¿Y cómo vamos a encontrar una ley que evite eso? Una ley que obligue al hombre o a la mujer, o a quien sea, a amar a otro. Podemos obligarlo a cuidarlo con respeto, ¿no? A tratarlo como un sujeto de derechos. Podemos obligar a no matar, no violentar, no herir de más. Pero de repente, es decir, cuando uno entra en ese espacio de la cama, las cosas son diferentes. Por supuesto, el mensaje de decir, si duele no es amor, tiene un sentido verdadero, como decir, bueno, si el chabón te pega, mejor planteate la pregunta, con un chabón que te pega. Yo creo que una mujer no debería tolerar que el tipo la toque ni. Bien, eso no se discute. Pero es cierto que hasta incluso en una relación de amistad hay heridas. Hasta en una relación de amistad hay heridas. Y en una relación donde el sexo está de por medio, las cosas cambian porque hay una vulnerabilidad muy grande ahí. Entonces, la teoría del vaso de agua, me hace acordar un poco a un artículo de Nona Willis Aronovitz, que es la búsqueda feminista del buen sexo.
creo que es un artículo de 2018 en el New York Times, y donde dice que hay una división en el movimiento feminista, es muy esquemático, pero dice, bueno, hay una división, que hay como una división pro-sexo. Cuando dice pro-sexo es el sexo heterosexual, eh, donde directamente plantea que hay feministas que sostienen que la heterosexualidad es algo que no está bueno para la mujer, ¿no? Es decir, la mujer heterosexual siempre va a contribuir por su heterosexualidad solamente en un sistema de injusticia, de sometimiento y dominación de la mujer. Que si la mujer se involucra con un hombre, nada bueno va a salir de eso para ella, siempre va a resultar oprimida, etcétera. No estoy refutando esto, ¿eh? No estoy refutando esto. El tema es que, bueno, a ver cómo van a hacer para convencer a todas las mujeres que son heterosexuales, es decir, para que no lo sean, ¿no? Bien, entonces hay una discusión. Y una discusión donde no deja de haber cierta verdad. El tema es que cuando se entra en el espacio de la cama, los ideales, sean ideales conservadores, sean ideales religiosos, sean ideales progresistas que esta misma autora dice, bueno, hay una parte o hay cierto feminismo que se ha transformado como en una especie de neopuritanismo. Y hablan y predican y qué sé yo, y donde hay mucho de sermón en esa retórica progre, es decir, antisexo, anti-heterosexualidad, ¿no? Cuidado, chicas, la heterosexualidad es peligrosa. Claro, no amenazan con el infierno, pero amenazan con que bueno, el hombre te puede llegar a matar. Es decir, acá hay tantos femicidios que es decir, recomiendo que no te involucres es decir, con un varón. Y esto está dicho por dirigentes feministas de primera línea. Bueno, entonces Nona Willy Saranovic se pregunta por la búsqueda feminista del buen sexo. Empieza ya mal porque piensa que el buen sexo es algo que se busca. Y el buen sexo, si tiene algún sentido, esa expresión, digamos un sexo que nos impacte, que nos deje una huella, y no la huella de la violencia, sino la huella de que esto me gustó, y quiera más. Y por ahí tal vez la persona no es la más indicada, la que más conviene desde el punto de vista de los ideales. Entonces esto se encuentra, no se busca, porque el sexo no tiene que ver con lo que uno quiere, tiene que ver con lo que uno desea, distinto, ¿no? No es lo mismo lo que uno quiere, es decir, a lo que uno... Me recuerda a una señora que me decía hace muchos años, una señora madura de 60 y pico, que decía qué suerte que tienen las chicas de ahora, ¿no? No se tienen que bancar todo lo que me tuve que bancar yo, son mucho más libres. Mi hija, mi yerno, eh, es un buen muchacho, es un varón deconstruido. No lo decía en estos términos, decía, es un buen marido que colabora para nada machista. eh, Participa, no colabora, es decir, participa, directamente hace como propias las tareas del hogar, del cuidado de los chicos, etcétera, etcétera. Es decir, era un modelo, es decir, el tipo. Se ve que le gustaba mucho el yerno a la señora, pero parece ser que a la hija no le gustó tanto. Y realmente este tipo era un buen tipo, eh, pero se ve que la hija no, algo no anduvo y se fue con otro. Y se fue con otro que yo no sé qué ideas tendría ese otro, cómo sería ese otro. Pero es cierto que a veces muchas mujeres prefieren a Shrek, al ogro, antes que al príncipe encantador. Y cuando digo el ogro, porque Shrek es una figura adorable, bueno, no me estoy refiriendo a decir a un tipo malo, a la idea de, no, bueno, a las mujeres les gusta que las maltraten, entonces se enganchan con tipos malos. No, no es así. Eh, Cuando
es así, bien, hay un problema que tendemos a atender. Eh, pero en todo caso, eso muestra que los ideales de la corrección, los ideales de lo que conviene según la doctrina feminista, religiosa, conservadora, revolucionaria, los ideales de la iglesia, iglesia quiere decir eclesia, asamblea. La iglesia puede ser feminista, la iglesia puede ser religiosa, puede ser evangélica, católica, judía, musulmana, eh, puede ser una iglesia política, una iglesia revolucionaria, o puede ser una iglesia neoliberal, de seguir una doctrina y un dogma que hay que aplicar, no importa cuántos se mueran de hambre, hay que aplicarlo, decir, a rajatabla. La doctrina es, decir, lo primero. También hay discursos de economistas que también son sermones. Bueno, entonces parece ser que todo ese sermoneo y de las conveniencias de la familia y de los ideales, ¿no? Eh, bueno, eso se eclipsa cuando se entra, es decir, cuando se entra en la relación sexual. Y como decía una chica que siempre recuerdo, que decía, todo lo que me gusta hace mal al hígado o está casado. Bueno, es una metáfora que ilustra lo que es un poco nuestra, nuestra tendencia, no nuestra naturaleza, porque esto justamente no tiene nada natural. Y justamente lo que Freud teorizó, bien o mal, como pulsión de muerte, y que está entremezclado con el eros, y que todos los poetas y que todos los grandes pensadores supieron ver, únicamente no lo ven las mediocridades intelectuales que, que pululan, es decir, hoy en día. Bien, esa, esa lucha, Freud bien dijo, bien, esa lucha es la que el hombre moderno cree poder apaciguar con cantitos de nodriza, ¿no? Con cantitos de nodriza o con películas de Disney.